Hola amantes del fútbol, comenzamos esta revisión de prensa en Francia con el mercado de fichajes, y se trata del Racing Club de Lens. Según el periódico L'Équipe en sus páginas internas, están abiertos a negociaciones. Openda está cada vez más cerca del Leipzig, según informa la prensa alemana el miércoles. Se ha anunciado un acuerdo entre Lens y Leipzig, pero el traspaso más caro en la historia del club solo se concretará si pagan al menos 50 millones de euros en total. Es una suma considerable. Por cierto, el club alemán es un gran admirador de los jugadores de la Ligue 1, ya que el joven defensor central del PSG, el Chadayevich Yabu, de 18 años, también se unirá al club alemán. Mientras el club de la capital francesa quería renovarlo y cederlo, el defensor central dejará el PSG, faltando solo algunos detalles por resolver en torno a un traspaso estimado entre 15 y 20 millones de euros, dependiendo de los bonos. Es una suma significativa para un jugador de 18 años que solo tiene un año más de contrato. Una palabra sobre el mercado de fichajes del Olympique de Marsella, que está en pleno apogeo en los últimos días. El periódico La Provence resume en su edición de hoy y relata información que se dio a conocer ayer. El delantero senegalés Ndiaye y el lateral izquierdo brasileño Lodi están siendo seriamente considerados por los directivos del club. Las negociaciones continúan hasta esta noche. Estén atentos. Para no perderse ningún vídeo de la revisión de prensa de ADN del fútbol, las últimas informaciones de la prensa deportiva europea, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Sigamos adelante, en Inglaterra, donde el futuro de una estrella del Liverpool está acaparando titulares. De hecho, Jordan Henderson ha recibido una oferta millonaria de Arabia Saudita, según informa el Daily Mail. Es el jackpot para Jordan, ya que el club saudí, dirigido por Steven Gerrard, cuadruplicará el salario de Henderson, el capitán del Liverpool, que ascenderá a la astronómica suma de 700 millones de libras esterlinas por semana, es decir, más de 817 millones de euros. Es una fortuna considerable que hace que Henderson dude. Sin embargo, según el Daily Express, Henderson podría rechazar la oferta saudí en favor de los leones ingleses, ya que el inglés prefiere priorizar al país en lugar del dinero. Pero antes de tomar una decisión, quiere hablar con Jürgen Klopp para aclarar su situación. Mientras tanto, los Reds han fichado a McAllister y Szoboszlai para el centro del campo. En cuanto a Harry Kane, el Daily Mirror informa que el delantero del Spurs se quedará en el Tottenham. Estaba sonriente en su regreso a los entrenamientos, mientras el Tottenham acelera las negociaciones para un nuevo contrato para frenar la presión del Bayern de Múnich. El club alemán no se da por vencido, pero aún estamos lejos de una conclusión en este asunto. Continuamos al otro lado del titular, donde el Manchester United comenzó su preparación de verano ayer con una victoria por 2-0 en un partido amistoso contra el Leeds United. Fue la oportunidad para Erik ten Hag, el entrenador de los Diablos Rojos, de evaluar el mercado de fichajes de su club. Según el Manchester Evening News, el holandés ha sido firme, gastar el dinero, rápido, escribió el periódico local. De hecho, ten Hag ha pedido a sus directivos que aceleren en el mercado, especialmente en el caso de Andre Onana, que ha enfrentado dificultades en los últimos días. Si bien tenemos confianza, nunca se saben los fichajes, pero estamos trabajando en ello. Sin embargo, mientras tanto, debemos trabajar en nuestra forma de juego para progresar, declaró. De todas formas, ten Hag espera fichajes este verano y su dirección tendrá que esforzarse para satisfacerlo. Nos dirigimos a España, donde la nueva joya del Real Madrid está llamando la atención. Marca anunció esta mañana que la calma prevalece y domina al joven turco que destaca en el centro del campo ofensivo. En sus primeros días en Valdebebas, tiene todo para convertirse en una estrella, según una fuente del club. Sus primeros pasos oficiales serán muy esperados. Otra incorporación que está causando revuelo es Jude Bellingham, el centrocampista que está en gran forma, según el periódico. La estrella madrileña, que ya está entrenando con el grupo, sigue un plan específico para fortalecer su rodilla derecha. El Real Madrid quiere asegurarse de que estas últimas revelaciones estén en las mejores condiciones para comenzar la temporada con estilo. Ahora nos trasladamos a Cataluña, al otro lado de los Pirineos, donde el Barcelona puede alegrarse, según informa el periódico Sport. Los catalanes han confirmado el fichaje del delantero brasileño Vitor Roque, quien ha firmado un contrato hasta 2031. Al mismo tiempo, están confiados en la llegada de Oriol Romeu. El Barça espera llegar a un acuerdo pronto con el Girona por el centrocampista, quien podría desembarcar en Cataluña en los próximos días. Los catalanes tienen un apetito voraz en el mercado de fichajes, ya que el periódico Mundo Deportivo anuncia que el Barcelona ha reactivado la posibilidad de fichar a Bernardo Silva. Xavi no se rinde con el portugués, aunque es muy difícil para el City aceptar su venta. El entrenador cree que es la pieza que falta para que el Barcelona aspire a ganar la Liga de Campeones. Los campeones españoles se enfrentan a la competencia del PSG y Arabia Saudita en este caso. Esperemos los acontecimientos. Ahora vamos a Italia, donde el mercado de fichajes también está causando mucha agitación. En Italia, ¿el mercado de fichajes también está causando mucha agitación? Mientras Dusan Vlahovic está en la mira del PSG y podría dejar la Juventus, la Vecchia Signore ya tiene a su sucesor en mente. Y se trata de un jugador muy conocido de la Ligue 1, Jonathan David, que juega en el LOC. Según el periódico italiano Tuttosport, el PSG se acerca al serbio y la Juventus se está preparando para el post-Vlahovic. Noah Kefer también está en la mira de los bianconeri, según la publicación turinesa. Otro tema que está generando discusión más allá de los Alpes es el futuro de Leonardo Bonucci. Según la Gazzetta dello Sport, ¿se quedará un año más o no? Allegri tiene dudas, pero el capitán quiere seguir. El futuro nos dirá si esta es la temporada final para el defensor italiano. Esto es todo por hoy. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo.